Hola, bienvenidos. Mi nombre es Samantha Guerrero y soy estudiante de doctorado del Instituto de Matemáticas del UNAM, Campus Juriquilla, bajo la dirección del doctor Gabriel Ruiz Hernández. Primero que nada, me gustaría extender un agradecimiento al comité organizador por permitirme estar aquí, especialmente dado que esta es la primera vez que expongo en un congreso nacional, por lo que estoy muy feliz. Bien, hoy les vengo a platicar sobre superficies con dirección principal canónica en N cruz R. Entonces, iniciando por el inicio. N va a ser ya sea la esfera, el plano o el hiperbólico. Entonces, pues vamos a iniciar con la inspiración de lo que fueron estas superficies, considerando primero un par de propiedades de las superficies con ángulo constante, para después movernos hacia las superficies con dirección principal canónica en R3 y después ya para ver los resultados nuevos de mi tesis doctoral sobre las superficies con dirección principal canónica en N cruz R. Muy bien, entonces, superficies con ángulo constante respecto a parcial Z. Vamos a considerar nuestras superficies como la gráfica de una función definida de R2 en R y ya después de N en R. Entonces, el parcial Z va a ser el campo tangente a ese R. Muy bien. Iniciamos con un vector ortogonal y vamos a decir que las superficies de ángulo constante, si el ortogonal siempre tiene el mismo ángulo respecto al parcial z. Es decir, si tomamos la derivada en cualquier dirección, pues es cero. Y más aún, si tomamos la parte tangente de ese parcial z, la parte tangente a la superficie, y tomamos la derivada del ortogonal en esa dirección, pues nos da cero. Eso nos dice dos cosas. Como el resultado es un múltiplo del mismo t, sabemos que t es dirección principal, pero como además el múltiplo es cero, sabemos que la curvatura principal correspondiente es cero. Bien. Entonces, tenemos ya que ángulo constante implica que t es dirección principal y que la curvatura principal es cero. Pero, ¿qué pasa si quisiéramos regresarnos? Entonces, vamos a iniciar suponiendo que t es dirección principal para todo punto de M, es decir, cada vez que nos tomemos la parte tangente de ese parcial z, resulta ser dirección principal. ¿Qué podríamos decir sobre el ángulo? ¿Será que sigue siendo constante o cumple otra propiedad? ¿Y qué podremos decir sobre las curvaturas? Bueno, esto es precisamente lo que significa que una superficie tenga dirección principal canónica. Que cada vez, en cada punto, si nos tomamos la parte tangente del parcial z, aquí mostrado con la flechita morada, pues esa va a ser una dirección principal de la superficie. Entonces, aquí tenemos que la curvatura principal va a ser lambda. Y sustituyendo en este producto que ya habíamos obtenido anteriormente, obtenemos que el producto, bueno, menos lambda veces el producto de t con x es la derivada del coseno de teta en dirección de x. Es decir, si nos tomamos x ortogonal al t, es decir, x tangente a las curvas de nivel, pues el ángulo tendría que ser constante. Bien, entonces, el ángulo es constante en las curvas de nivel. No lo podemos garantizar en otras direcciones, pero ahí sí. Este es el resultado completo donde se hace para una variedad en general y además de ver lo del ángulo, también se obtiene que las curvas integrales de t son geodésicas de m, lo cual se mencionará más adelante. Muy bien, entonces, ¿qué se respondió una de las preguntas? ¿Qué se podrá decir de la otra? ¿Mm? Así que para poder calcular las curvaturas necesitamos primero una parametrización, la cual también es dada en Hypersurfaces with Canonical Principal Direction. Entonces, iniciamos en lo que es como el dominio de nuestra función que nos está generando la superficie. Entonces, vamos a tomarnos una curva en R2
Y sobre esa curva vamos a tomarnos rectas ortogonales sobre las cuales vamos a pegar copias de una misma gráfica. Entonces, aquí está mostrado con rojo cómo las vamos a ir colocando alrededor. Si la curva verde, si la curva inicial, la curva gamma, fuera un círculo, esto se vería como una superficie de revolución. Copias de la misma curva acomodadas ortogonalmente todo a lo largo de la curva. Muy bien. Y usando la parametrización, pues encuentran las curvaturas. Primero las curvaturas principales y ya entonces la curvatura media. Bien, entonces es el resultado para R3. ¿Pero qué podemos decir para N cruz R? Bueno, en principio, por el artículo antes mencionado, sabemos que el ángulo es constante sobre las curvas de nivel y además las curvas integrales de t son geodésicas. Pero además, resulta que la parametrización es muy similar. En la de R3 iniciamos con una curva y pegamos copias ortogonalmente. Bueno, en N cruz R también. Nos vamos a ubicar en algún punto de la curva, vamos a avanzar cierta distancia t y a lo largo de toda esa curva a una distancia t de la curva inicial, pues se va a colocar a cierta altura. Entonces esas van a ser nuestras curvas de nivel. Iniciamos en algún punto, avanzamos t sobre la geodésica ortogonal y nos generan nuestras curvas de nivel. Si lo pensáramos en el hiperbólico, se vería algo así. En lugar de avanzar por segmentos, pues vamos a avanzar sobre arcos de circunferencia ortogonales. Bien, pero en lugar de simplemente imaginárnoslo, vamos a verlo. Así que aquí tenemos un medio círculo y le estamos pegando ortogonalmente la función f de t igual a t. Entonces, aquí se le está pegando, es relativamente claro, esto sería en R3, pero si nos pasamos a H2 cruz R y usamos la misma función, pero colocándola a lo largo de las geodésicas, pues se forma esta nueva superficie. Y pues aquí podemos apreciar las geodésicas, podemos apreciar las curvas equidistantes, las curvas de nivel. Y de hecho, si nos fijamos y aquí rotamos, podemos ver que sobre las curvas de nivel, pues sí se tiene ese ángulo constante. Muy bien, entonces regresando a la presentación. Ya nada más nos faltaba contestar la pregunta de las curvaturas. Para ello vamos a necesitar definir algunos campos vectoriales apropiados para hacer las cuentas usuales. Y el siguiente resultado de mi trabajo, pues ver cómo se comportan estos campos, pero ya usando estas características se puede llegar a que la curvatura media, pues es precisamente de esta forma, donde esta primera parte del sumando corresponde a la curvatura principal en dirección de las geodésicas ortogonales y esta segunda parte corresponde a la curvatura principal de em, de las curvas de nivel. Muy bien. Entonces, esas son las curvaturas. Pero, ¿qué pasa si le imponemos cierta restricción a las curvaturas? Bueno, para R3 también existe este resultado. Si la curvatura media cumple alguna de las funciones que se ven aquí a la izquierda, resulta que la superficie con dirección principal canónica resulta ser una específicamente con gamma con curvatura constante. Entonces, esto resulta ser ya sea una superficie de revolución o una especie de cilindro.
no necesariamente cerrado, pero pueden ser así copias a lo largo de una recta de una misma curva. Bien, entonces, pero pasará lo mismo para n cruz r. Para ver los detalles aquí de estas demostraciones, pueden consultar el artículo por el doctor López y el doctor Ruiz Hernández. Bien, veamos qué pasa en n cruz r. Esta era la curvatura media que se había encontrado y podemos observar que esta primera parte depende únicamente de t, lo cual significa que si la curvatura es constante sobre toda la superficie, pues este último cociente, su derivada con respecto a ese, pues tiene que ser cero, es decir, va a ser constante. Pero esa era precisamente la curvatura de las curvas equidistantes. Por lo tanto, esto se vuelve una ecuación diferencial y al fin nos queda una caracterización específica de cómo se van a ver las superficies con dirección principal canónica y curvatura media constante. Vamos a tener una curva gamma de curvatura constante y f es precisamente de esta forma. Muy bien. Y en particular, la curvatura gamma inicial tiene una curvatura suficientemente grande para que se logre cerrar en un círculo, pues vamos a tener que la superficie generada es precisamente una superficie de revolución, claro, con la f antes dada, la función f. Muy bien, entonces esas quedan muy bien ubicaditas. Aquí está un ejemplo. Entonces, vamos a pensar en n como el hiperbólico y vamos a tomar la curva gamma como el círculo hiperbólico con radio R0 centrado en X0, Y0. Y la curva que vamos a ver ahorita, la superficie que vamos a ver ahorita, es una superficie mínima con dirección principal canónica. Entonces tomamos aquí la fórmula que nos dieron los resultados anteriores y la superficie se ve algo así. Muy bien. ¿Qué se puede decir entonces ahora en términos de la función ángulo? Pues resulta que si la curvatura media es de la forma lambda veces el ángulo entre el ortogonal y algún campo cerrado conforme, entonces gamma también tiene curvatura constante. Entonces, están resultando bastante análogos a los resultados que se obtuvieron para R3. Ahora, por cuestiones de tiempo no se va a poder explayar mucho sobre otros espacios, pero sí me gustaría mencionar los otros espacios que se han estado analizando. Resulta que si consideramos ahora, en lugar de simplemente n cruz r, consideramos el producto alabeado, r, rho, producto alabeado con n, pues podemos generar una curvatura media muy similar y la parametrización es exactamente idéntica. Bien, entonces eso nos permite generar algunos de los resultados anteriores de la misma manera. También para hipersuperficies tenemos una parametrización totalmente análoga y la curvatura media muy similar, a excepción de este sumando que corresponde a todas las diferentes nuevas direcciones que tengo. Bien, estos son los artículos consultados para llevar a cabo aquí esta presentación y les agradezco mucho por su tiempo.